Era el año 1955, un tiempo de cambios y transiciones en España. El lugar, Vallecas, un humilde barrio en las afueras de Madrid, donde la vida cotidiana transcurría con una mezcla de simplicidad y lucha. La vida era sencilla entonces, una época de comidas compartidas e historias susurradas en las esquinas, donde cada vecino conocía a los demás y las puertas siempre estaban abiertas. Pero bajo la fachada de normalidad se estaba gestando una oscuridad, una sombra que se extendía lentamente por el vecindario. Comenzó con susurros, murmullos intercambiados entre madres mientras recogían a sus hijos de la plaza, sus voces llenas de preocupación y miedo. Una sensación de inquietud se cernió sobre el vecindario como un sudario, envolviendo cada rincón y cada callejón en un manto de temor. Un escalofrío me recorría la espalda cada vez que escuchaba esos susurros cuando era niño, una sensación que nunca pude sacudir. Los adultos hablaban de una figura sombría, un espectro que rondaba los límites de su visión, siempre presente, pero nunca completamente visible. Lo llamaban el hombre del saco, una figura envuelta en misterio y terror. Era más que una simple historia para asustar a los niños. Era un miedo espeluznante que se filtraba hasta la médula de nuestra existencia. Un temor que se sentía en cada rincón del barrio. Ni siquiera las calles soleadas de Vallecas podían disipar el miedo que se nos aferraba como telarañas. Un miedo que se sentía incluso en los días más brillantes. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una contraventana parecía hacer eco de su nombre, recordándonos su presencia constante. Se sentía como si un observador invisible acechara en cada esquina, esperando para arrebatar a los inocentes de sus camas, una amenaza siempre presente. A medida que los rumores se hacían más fuertes, también lo hacía el miedo, un miedo que se extendía como una plaga entre los vecinos. Era algo palpable, una manta sofocante que ahogaba nuestras risas y nos robaba el sueño, una presencia que no podíamos ignorar. Éramos niños de las sombras, mirando siempre por encima del hombro, nuestra inocencia perdida a causa de los escalofriantes relatos del hombre del saco, relatos que nos perseguían incluso en nuestros sueños. Las descripciones del hombre del saco variaban, alimentadas por el miedo y la especulación. Cada relato parecía más aterrador que el anterior, creando una atmósfera de pavor que se extendía por todas partes. Algunos afirmaban que era increíblemente alto y delgado, con las extremidades alargadas y esqueléticas. Su figura se deslizaba por las sombras, casi como si no perteneciera a este mundo. Otros juraban que iba envuelto en una capa negra andrajosa, con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha. Este atuendo le daba un aire aún más siniestro, como un espectro salido de una pesadilla. Pero había un detalle en el que todos coincidían: sus ojos. Eran inconfundibles, una marca de su presencia aterradora. Los testigos hablaban de unos ojos que ardían con un fuego infernal, fríos y depredadores, como los de un lobo acechando a su presa. Estos ojos parecían ver más allá de la carne, penetrando hasta el alma. Decían que su mirada podía atravesar tu alma, dejándote paralizado de terror. Era como si el tiempo se detuviera y el aire se volviera pesado, imposible de respirar. Incluso los hombres más valientes desviaban la mirada, temerosos de encontrarse con la mirada del hombre del saco. Nadie quería arriesgarse a ser el próximo en caer bajo su hechizo. A menudo se le veía cerca de escuelas y parques, lugares donde se reunían los niños, sus risas como un faro en la creciente oscuridad. Era como si se alimentara de la inocencia, buscando su próxima víctima entre los más vulnerables. Las madres estrechaban a sus hijos, con el corazón latiéndoles en el pecho mientras pasaban apresuradas junto a las sombras. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada esquina un posible encuentro con el temido hombre del saco. Las calles, antes llenas de vida, se volvían inquietantemente silenciosas al acercarse el anochecer.
La gente se apresuraba a llegar a casa, cerrando puertas y ventanas, intentando mantener a raya el terror que acechaba en la oscuridad. El miedo era contagioso. Se extendía como la pólvora por las estrechas calles de Vallecas. Nadie estaba a salvo y el pánico se apoderaba de la comunidad. No importaba si eras joven o viejo, rico o pobre, el espectro del hombre del saco nos perseguía a todos. Era un igualador cruel, un recordatorio de que el miedo no discrimina. Era una amenaza constante, un recordatorio de que incluso en la seguridad de nuestros hogares el mal podía encontrarnos. Las paredes no podían protegernos de su mirada penetrante y la noche se convertía en un campo de batalla contra el terror. Luego vinieron las desapariciones. Al principio se descartaban como niños que se alejaban demasiado, atraídos por la promesa de la aventura. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y los niños desaparecidos no regresaban, una escalofriante verdad comenzó a aparecer en los habitantes de Vallecas. Las desapariciones seguían un patrón espeluznante. Un niño desaparecía a plena luz del día, arrebatado sin dejar rastro. No había testigos, ni peticiones de rescate, ni señales de lucha. Era como si simplemente se hubieran esfumado. La policía estaba desconcertada. Iniciaron investigaciones, interrogaron a sospechosos y registraron cada centímetro del vecindario, pero fue en vano. Los niños desaparecidos nunca fueron encontrados. El miedo y la sospecha se apoderaron de la comunidad y cada familia se preguntaba si serían el próximo objetivo del hombre del saco. Las desapariciones se convirtieron en un macabro folclore, susurrado en voz baja a puerta cerrada. Los padres prohibían a sus hijos jugar en la calle y sus risas eran sustituidas por un escalofriante silencio. El otrora vibrante barrio de Vallecas se había convertido en un pueblo fantasma, envuelto en el miedo y la sospecha. Era el año 1963, un año que muchos recuerdan con una mezcla de nostalgia y temor. El sofocante calor del verano se cernía sobre Vallecas, ahogando el aire y amplificando el hedor a miedo que impregnaba el barrio. Las calles polvorientas y los edificios antiguos parecían susurrar secretos oscuros a quienes se atrevían a escucharlos. Fue durante esta época, en una noche grabada en la memoria de todos los que la vivieron, cuando la leyenda del hombre del saco dio un giro terrorífico. Una noche en la que el miedo se materializó en formas que nadie podría haber anticipado. Una joven, que regresaba a casa tras un turno de noche en el mercado, afirmó haberlo visto. Caminaba sola, con el corazón latiendo con fuerza, cuando de repente una sombra se deslizó en su campo de visión. No se trataba de una visión fugaz, producto de su imaginación alimentada por el miedo, sino de un avistamiento claro e innegable. La figura se movía con una gracia inquietante, como si flotara sobre el suelo. Describió una figura alta y delgada vestida de negro, acechando bajo una farola parpadeante. La luz intermitente solo añadía a la atmósfera de terror, iluminando brevemente la figura antes de sumirla de nuevo en la oscuridad. Pero lo que realmente la heló hasta los huesos fue el saco que llevaba. Un saco que parecía pulsar con una vida propia, como si algo dentro de él luchara por salir. Era grande y deforme, hecho de arpillera áspera y manchado de un horrendo color carmesí. Las manchas parecían frescas, como si hubieran sido hechas recientemente. Mientras observaba aterrorizada, la figura se giró y por un instante la mujer pudo vislumbrar su rostro. Un rostro que no era un rostro. O mejor dicho, la falta de él. Donde debería haber ojos, nariz y boca, no había nada. Donde debería estar su cara, solo había un vacío liso y sin rasgos. Una extensión de piel pálida y sin vida que parecía absorber la luz. Sin ojos, sin nariz, sin boca, solo una extensión vacía de piel que le provocó escalofríos. Era como si la figura fuera una manifestación del vacío mismo. La mujer gritó. Un grito primal que resonó por las calles vacías antes de huir en la noche.
Su grito se mezcló con el silencio de la noche, creando un eco que parecía no tener fin. El terrorífico encuentro de la mujer se extendió por Vallecas como la pólvora. El hombre sin rostro, el saco manchado de sangre, el escalofriante vacío donde deberían estar sus rasgos, era una historia sacada de una pesadilla. La leyenda del hombre del saco había alcanzado su punto álgido. La policía desestimó el relato de la mujer como histeria, producto de una mente consumida por el miedo. Pero los vecinos de Vallecas sabían que no era así. Habían visto el miedo en sus ojos, el terror puro que hablaba de un encuentro con algo realmente diabólico. El pánico se apoderó del barrio. Los padres tapiaron sus casas, negándose a perder de vista a sus hijos. Las calles, antes llenas de sonidos de niños jugando, se quedaron en silencio. El propio aire parecía denso de miedo, como si la propia oscuridad contuviera la respiración, esperando el siguiente capítulo horroroso de la saga del hombre del saco. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like para más historias escalofriantes. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad puede ser más aterradora que la ficción.